Hola, bienvenidos a Entre Búhos. Este es el cuarto episodio de la primera temporada. Yo soy Giovanni Guatibonza, creador y productor de este espacio. Uno de los elementos más importantes en términos históricos en las últimas décadas en Colombia ha sido la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Esta firma ha generado una serie de modificaciones en términos de planeación, en cuanto a herramientas, instrumentos y también la generación de nuevas entidades para dar cumplimiento a lo pactado en el acuerdo de paz. Así que de eso se trata el episodio que vamos a presentar en Entre Búhos, un espacio para compartir conocimiento. Para abordar estos temas tan importantes, quiero presentar a Enzo Malagón. Me voy a permitir leer su perfil. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios políticos del IEPRI y especialista en estadística aplicada. Edinson trabajó en el Departamento Administrativo de la Función Pública como experto en integridad pública y construcción de paz. Además, trabajó en Transparencia por Colombia como líder del área de ciudadanía y en los proyectos Bogotá Cómo Vamos y Consejo Cómo Vamos como asistente técnico. Hola Edinson, ¿cómo estás? Bienvenido a Entre Búhos. Hola Giovanni, un cordial saludo y muy agradecido por esta invitación. Espero poder compartir una buena charla, una buena conversación sobre este tema que es tan vigente como es la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las antiguas guerrillas de las FARC. En este primer segmento de la entrevista, la idea es que vamos a ir subiendo un segmento de la entrevista con Edison cada semana y al finalizar los segmentos vamos a hacer una presentación general de toda la entrevista. Nos vamos a centrar en los temas de la lógica del acuerdo de paz y de la estructura del acuerdo de paz que se firmó con la guerrilla de las FARC. Edison, abordemos este tema, abordemos cómo se estructuró y cuál es la lógica del acuerdo de paz. Pues digamos, yo creo que lo primero que hay que mencionar como para entender lo que implica o lo que se puede como explicar como la cadena de valor, pues en primer lugar es que el acuerdo de paz consta de 6 puntos. Estos 6 puntos hicieron parte o fueron parte de lo que fue la agenda de negociación. Simplemente como un antecedente bien importante es que recordemos que la mesa de negociación o la mesa de conversación que se desarrolló en La Habana entre el gobierno y las FARC, pues estuvo precedida de una fase secreta. De hecho ustedes recordarán que cuando, digamos, se filtró esas conversaciones secretas que estaban incluso lideradas ni siquiera por gente del gobierno, sino por el hermano del presidente Santos en ese momento. Y cuando salieron a la luz pública, digamos, esas negociaciones, pues prácticamente que esa fase secreta o esa fase, digamos, que se mantuvo en secreto, pues justamente lo que trataba de avanzar era uno de los temas que sin lugar a dudas representa como uno de los mayores retos en las mesas de conversación y justamente se hace referencia a los 6 puntos del acuerdo, o 6 puntos, digamos, ya puntos del acuerdo, pero en ese momento eran como 6 puntos de la agenda a partir de los cuales, y eso digamos, refleja dos aspectos importantes. Uno, evidentemente que Colombia tiene una tradición bastante amplia en lo que son procesos de conversación. Es decir, que no es el primer proceso de paz, no es el primer proceso en donde se sientan a negociar con grupos armados ilegales. Y obviamente pues eso también trae consigo pues una serie de lecciones aprendidas. En este caso es que parte de lo que se negocia pues es la agenda. Y en este caso pues esa fase secreta se establecieron los 6 puntos, los cuales incluso se mantuvieron, digamos, en su esencia, algo que es, digamos, algo que no es normal, porque siempre pueden surgir cosas, digamos, el orden cambiaron algunos elementos, pero digamos que en sentido estricto esos 6 puntos iniciales pues se mantuvieron en esencia. Y obviamente también implica pues que reconocer que esto es un proceso de negociación. Cuando hablamos de un proceso de negociación, pues es justamente la posibilidad de reconocer que esto se negocia todo, o sea, se negocia hasta las palabras, como vamos a ver más adelante, se negocia los puntos, se negocia el orden, se negocia un montón de cosas. Aquí pues entra en juego un montón de cosas. El caso es que en términos concretos, pues la mesa de negociación se establecieron a partir de 6 puntos. Un punto que siempre ha sido como
digamos, bueno, les voy a decir primero en orden como para ir desarrollando. El primer punto pues fue el de la reforma rural integral. El segundo punto es el de la participación política. El tercer punto es el del fin del conflicto. El cuarto punto es la solución al problema de las drogas. El quinto punto fue el acuerdo sobre las víctimas. Y el sexto punto fue la implementación, verificación y refrendación. Digamos, esos son los puntos. Como lo menciono, digamos, esto no fue el orden de negociación y uno de los aspectos importantes para lograr entender cómo va la implementación, para también lograr entender cuáles son como los valores agregados que tiene la implementación del acuerdo, y creo que es como parte también importante de tener en cuenta al momento de hacer evaluaciones, incluso al momento de hacer interpretaciones de lo que es la implementación del acuerdo de paz, pues entender un poco también cuál es la lógica, como usted lo menciona, Giovanni, o cuál es la cadena de valor que implica. Y obviamente pues esto tiene unas interpretaciones obviamente bastante amplias, fueron producto de muchos años de discusión, pero pues obviamente la lógica que envuelve este acuerdo de paz es que la construcción de paz, una paz estable y duradera, que fue como digamos la narrativa que se utilizó desde un principio, pues obviamente no implicaba única y exclusivamente lo que tradicionalmente se conoce como la finalización de un conflicto armado, que básicamente es la dejación de armas o la entrega de armas, la reincorporación de un grupo armado al margen de la ley, su participación en política y pues digamos todos los beneficios jurídicos que implica o los incentivos jurídicos que implica pues para unas personas que estuvieron en la clandestinidad o estuvieron en la ilegalidad durante varias décadas, pues implica la implementación o implica digamos la reincorporación. Y justamente pues este acuerdo de paz o por lo menos esta mesa de conversación siempre tuvo como en el horizonte pues que eso no era suficiente para la construcción de paz, sino que también implicaba lo que era darle solución a los problemas estructurales que causaban el conflicto armado. Y eso yo creo que es uno de los aspectos importantes. Entonces, y además de eso, digamos como parte también como para tener en cuenta al momento de interpretar este acuerdo de paz, pues también un elemento importante y es la garantía de derecho a las víctimas del conflicto armado, es decir, cómo las personas que más sufrieron este conflicto durante gran parte de la historia colombiana, pues se tenían que garantizar esos derechos. Entonces, digamos aquí obviamente hay que hacer algunos antecedentes y obviamente pues el antecedente más inmediato pues fue el proceso de paz o fue el proceso de negociación de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, con los grupos paramilitares, en donde pues evidentemente el talante o digamos lo que más se buscaba pues era simplemente la reincorporación de los grupos de los combatientes, ¿sí? Y obviamente todo lo que fue el proceso de justicia y paz o digamos el modelo de justicia transicional de justicia y paz, pero digamos este proceso de paz con los paramilitares no tenía contemplado como enfrentar o atender las causas estructurales del conflicto armado, cosa que digamos sí lo tiene este proceso de paz con las FARC, y lo cual digamos obliga a que esos 6 puntos se tengan que interpretar o que tengan una lógica de manera distinta. De tal manera que cuando uno, digamos, vuelve a barajar un poco y vuelve como a analizar un poco más los 6 puntos de la agenda, pues obviamente los puntos 3 que se refieren a fin del conflicto y el punto 6 que hace referencia a la implementación, verificación y refrendación, pues es lo que normalmente es lo que tradicionalmente se conoce como la superación de un conflicto armado, es decir, como la superación de los estados de violencia. Básicamente es la reincorporación, es decir, fin del conflicto en este caso se consolidó en lo que fue el cese de hostilidades, es decir, ya no va a haber más enfrentamientos militares entre la guerrilla armada y las fuerzas militares. Obviamente todo lo que implica la reincorporación económica, social y política de los excombatientes, es decir, no solamente la transición de la guerrilla de las FARC en el partido hoy en día conocido como los comunes, sino también digamos todo lo que es los beneficios económicos, o no los beneficios económicos, sino las garantías para que ellos tuvieran unos mínimos económicos para poder hacerlo. Esto que también digamos generó bastante digamos polarización en la opinión pública, pues era algo que ya venía haciendo el gobierno y era garantizarle a las personas que querían entregar sus armas pues simplemente como unos ingresos mensuales para pues garantizar
su reincorporación a la vida civil. Y obviamente también todo lo que es la reincorporación social, es decir, cómo ellos se incorporan dentro de la vida civil, obviamente pues todo lo que esto implica. Entonces, ese tercer punto de fin del conflicto pues era eso, era cómo unas personas, más o menos 13.000 combatientes que fueron acensadas, pues digamos de una u otra manera se incorporaban o dejaban su vida guerrera, ¿sí? Su vida guerrerista, o dejaban su militancia en un grupo armado, y obviamente pues todo lo que eso implicaba, y obviamente también unas aspiraciones que también digamos se diferencia mucho con el proceso más inmediato, que es el de los paramilitares, que fue la transición a un partido político, porque los paramilitares digamos, por lo menos formalmente, no tenían ninguna intención de conformarse o de organizarse en un partido político, cosa que sí, digamos, las FARC lo tenían, y que históricamente en otros procesos lo habían manifestado, como fue, digamos, en los 80 con la Unión Patriótica, en fin. Entonces ese es el fin del conflicto, y obviamente el punto 6, que es todo lo que implica la implementación, verificación y refrendación, pues obviamente tiene que ver con cuáles son esos mecanismos para darle un seguimiento, para darle como una veeduría, o darle como un monitoreo, pues a que todos los compromisos que quedaron pactados pues se cumplan. Entonces digamos que dentro de los 6 puntos del acuerdo, este primer grupo que hace referencia a lo que es el punto 3 y el punto 6, punto 3 fin del conflicto, punto 6 implementación, verificación y refrendación, pues es lo que tradicionalmente se conoce como el fin de un conflicto, es decir, cómo se reincorpora. Hay un punto especial, hay un punto digamos que es el del acuerdo de las víctimas, que aquí ya comenzamos un poco como a darles valores agregados, y como yo he insistido y he tenido como referencia el proceso con los paramilitares, pues digamos aquí ya también se tiene un antecedente con los grupos paramilitares, con el proceso de paz. Digamos también surgió lo que fue digamos Justicia y Paz, que fue como un modelo de justicia transicional, en el cual pues básicamente se les daban unos beneficios a los paramilitares, y aquí digamos ya se comenzaron a generar algunos elementos importantes que este proceso recogió, que fue todo digamos lo que tiene que ver con la cooperación, en este caso los combatientes, para que rindan cuentas ante la justicia, para que cuenten cuáles fueron como algunos aspectos importantes a tener en cuenta, y como para garantizar unos mínimos de justicias a las personas que más fueron afectadas por el conflicto. Entonces, digamos, el proceso con los paramilitares pues no solamente fue justicia y paz, sino fue una serie de institucionalidad que justamente se creó pues para darle garantía a esos derechos de las víctimas, y creo que eso también es un elemento importante que recogió este proceso de paz con las FARC, porque pues ya digamos se contaba con una unidad para las víctimas, se contaba ya con unos mecanismos de reparación, y se contaba por lo menos con una experiencia un poco más digamos rigurosa en lo que tiene que ver con modelos de justicia transicional. Aquí vale la pena recordar que Colombia ha pasado por todos los modelos, incluso de justicia transicional, ha pasado por indultos, ha pasado por beneficios en penas, y digamos que esto lo recogió. Obviamente pues aquí este fue como una de las narrativas más importantes que tuvo este acuerdo de paz, es porque siempre se dijo que el centro de las negociaciones eran las víctimas, y el punto quinto pues particularmente recobró cierta importancia, porque fue la oportunidad para que las víctimas fueran a La Habana, fueron víctimas de digamos distintas modalidades del conflicto armado en Colombia, tanto de desplazamiento, de secuestro, en fin, algunos hechos bastante importantes, y tuvieron no solamente la oportunidad de tener un cara a cara con las personas que estaban en el proceso de conversación, especialmente con el grupo de negociadores de las FARC, sino que también digamos fue la oportunidad para posicionar mejor este punto, para digamos darle una importancia, o por lo menos darle un énfasis en que era importante pues justamente generar esos mecanismos o esos acuerdos para garantizar esos derechos de las víctimas, y de tal sentido que, siguiendo con la lógica de los acuerdos de paz, y en el punto 3 y el punto 6 era lo que tradicionalmente se conoce el punto de finalización del conflicto, el punto 5, que es acuerdo sobre las víctimas, pues lo que se buscaba era profundizar sobre esos derechos de las personas más afectadas por el conflicto armado. Entonces obviamente pues no era simple, no era sencillo, pero claramente lo que se buscaba pues era que ambas partes se pusieran de acuerdo para que las víctimas se garantizaran unos derechos que ya estaban consagrados digamos en la legislación colombiana, producto digamos de la ley de víctimas que se expidió digamos en el marco de procesos de paz anteriores. Entonces ese punto digamos es como especial, ese punto sí, digamos tiene como una connotación importante, y ahí viene digamos el tercer grupo o el tercer digamos categoría en donde se pueden como agrupar y analizar mejor los acuerdos de paz,
y es lo referente a los puntos 1, que es reforma rural integral, al punto 2 de participación política y al punto 4 de solución al problema de las drogas. Porque estos puntos, el 1, el 2 y el 4, es lo que busca entender las causas estructurales del conflicto armado. Entonces, estos puntos tienen una connotación especial porque se pueden interpretar como deudas históricas que tiene el Estado colombiano, son deudas históricas que ha tenido, digamos, en nuestro país y que justamente por desatenderlas o por omitirlas o sencillamente por no desarrollar políticas públicas eficientes y digamos concretas para atender sus problemas, pues desafortunadamente desencadenaron procesos y conflictos sociales que escalaron a confrontaciones armadas. Entonces, estos tres puntos son muy importantes porque uno podría interpretarlos como un reconocimiento del Estado colombiano, y el Estado, digamos, no estoy hablando aquí de gobiernos en particulares, sino de décadas, casi uno podría ser bastante más riguroso de hablar de un siglo más, en donde pues justamente por no tener estos problemas pues se salió de desmadre estos conflictos sociales y llegaron al punto de tener, digamos, confrontaciones armadas y la organización de grupos ilegales armados. Entonces, el primer punto, digamos, de este tercer grupo, pues es la reforma rural integral. Lo primero que hay que reconocer es que este siempre ha sido como una reivindicación de la guerrilla de las FARC. La guerrilla de las FARC siempre se identificaron como grupos de campesinos, inicialmente como podría decirse como que se defendieron, digamos, de lo que fue digamos, como las pocas oportunidades que habían en el campo. Y aquí este punto de reforma rural integral parte de reconocer por lo menos tres problemas importantes. Obviamente el primero es, digamos, esa brecha que existe entre el desarrollo rural y el desarrollo de las grandes ciudades. Entonces, evidentemente aquí en nuestro país, pues lo rural, el campo, pues siempre ha tenido como unos niveles más bajos frente a lo que es pobreza, frente a lo que es desarrollo, y obviamente lo que se buscaba fundamentalmente pues era cerrar esas brechas, y además de cerrar esas brechas también partía de reconocer una deuda histórica, y es que los gobiernos, y vuelvo insisto, una visión más de Estado, pues siempre, digamos, nunca ha priorizado el campo como parte de las políticas públicas, o por lo menos no ha tenido como eficiencia, o por lo menos unos resultados eficientes en resolver esas brechas, de darle mejores condiciones a las personas que viven en lo rural, y parte de esa realidad. En segundo lugar, pues algo que también ha sido una reivindicación histórica de las guerrillas, y ha sido una reivindicación también histórica también de muchos grupos sociales, y es justamente la inequidad o digamos la concentración excesiva de la tierra. Entonces, esto, digamos, es un problema también, digamos, que las cifras lo demuestran, es decir, que aquí la propiedad de la tierra pues no solamente está concentrada en pocas manos, sino que existen muchas personas que con interés de trabajar de la tierra, de trabajar de la agricultura, que desafortunadamente no tienen, digamos, la posibilidad de acceder a la tierra. No solamente aquí hay una concentración, sino que también uno de los puntos de partida para entender esto de reforma rural integral pues es lo que es el predominio de actividades extensivas en el campo, es decir, lo que es ganadería o cultivos, digamos, amplios, y obviamente pues eso no ha permitido que campesinos o pequeños empresarios, digamos, rurales pues no tengan la oportunidad de desarrollar su actividad. Entonces, eso también, digamos, el acceso a la tierra, la titulación de los predios, todo eso que implica esa desigualdad que existe frente a la propiedad y la titulación, pues también, digamos, fue tenido en cuenta. Y obviamente, en tercer lugar, lo que es, digamos, reconocer que en nuestro país la presencia del conflicto armado, sobre todo en los territorios rurales, y sobre todo en algunos en particular, y la presencia no solamente de actores, sino de economías ilegales, pues no ha permitido pues un pleno goce de los derechos de la comunidad o de la comunidad rural. Entonces, el hecho de que existan grupos armados pues no ha permitido no solamente que no lleguen la asistencia estatal, sino que no llegue la institucionalidad, sino que tampoco lleguen los servicios públicos, mucho menos carreteras, mucho menos un montón de cosas, y además de eso estamos hablando de que elementos esenciales de lo que se puede conseguir como un Estado, como es la tributación, la justicia y el monopolio de las armas, pues no estaban, digamos, garantizados por el Estado. Y por el contrario, lo que existía eran territorios en donde lo que se conocía como la vacuna era la tributación de los grupos armados ilegales,
Claro. La justicia, la empatía en los grupos armados ilegales, desde problemas de alimentos hasta problemas de predios, eran ellos los que resolvían. Y ni hablar de las armas, porque en últimas ellos eran los que brindaban la seguridad. Entonces, esos tres, digamos, elementos eran lo que uno podría resumir. Yo estoy aquí siendo muy general, Joan Alberto, porque obviamente uno podría hablar horas y horas de lo que cada vez, y digamos Claro. también reconociendo que no me considero un experto en cada uno de estos temas, pero pues obviamente eso es lo que uno podría entender. El segundo problema estructural es lo que tiene que ver con la participación en política. Y obviamente aquí la participación en política pues es un tema sin lugar a dudas que también ha sido como parte de las causas estructurales del conflicto armado, parte de Sí. reconocer que las guerrillas de corte izquierda que se crearon en nuestro país pues se crearon durante el periodo del Frente Nacional, un periodo de la historia colombiana que justamente se caracteriza por la alternancia de poder entre los partidos conservador y liberal, y que cerró completamente las puertas a nuevas expresiones políticas, principalmente de izquierda, y que justamente pues ese sistema político tan cerrado pues lo que hizo fue que y bueno, no solamente cerrado, sino como unos antecedentes de violencia, como del periodo de violencia con V mayúscula que se conocen, donde pues siempre se ha caracterizado porque la política en nuestro país ha estado mediada por la violencia. Aquí existe también Sí. mucha literatura, muchas investigaciones pues que dan cuenta de eso, y pues que obviamente no solamente reconoce que desafortunadamente una de las realidades en nuestro país, y creo que lo estamos viviendo hoy en día en esta oleada de protestas, es que las expresiones políticas y la violencia siempre van desafortunadamente de la mano. Entonces aquí parece que los problemas políticos se resuelven con armas, y entonces eso implica. Entonces este punto parte fundamentalmente, digamos, de tres elementos. Uno que es el que acabo de mencionar, y es justamente las garantías de la seguridad para ejercer política. Garantías principalmente para expresiones minoritarias, garantías especialmente para grupos de oposición, y garantías justamente pues para personas que tal vez no están en la misma línea de lo tradicional, o por lo menos del gobierno de turno. Entonces esa es como la primera, y creo que es evidente que aquí desafortunadamente líderes comunitarios siguen siendo asesinados, personas que quieren participar en política siguen siendo asesinadas. Entonces cualquier expresión política también automáticamente por lo menos es estigmatizada. Entonces esas garantías se constituyen como una causa estructural de conflicto armado. En segundo lugar, lo que son los mecanismos democráticos de participación. Aquí, digamos, justamente con este marco del aniversario 30 de la Constitución Política, pues parte de reconocer que la Constitución sí tiene una apertura de participación ciudadana bien importante. Aquí ya se comenzaron a generar nuevos mecanismos de participación directa, pero pues este acuerdo de paz también reconoce que si no se profundizan en la planeación, sobre todo en lo que es la planeación participativa, en lo que son digamos todo lo que es la reconciliación, la no estigmatización, la posibilidad de generar diálogos para tomar las decisiones en la gestión pública, pues digamos también se van a generar escenarios de conflicto. Y en tercer lugar, lo que es ampliar la participación de las regiones. Eso también, digamos, fue un punto importante. Es decir, aquí nuestro país sigue siendo y se caracteriza por ser centralista. Bogotá tiene un poder político enorme que marca mucho lo que son las decisiones políticas, y si uno también quisiera como extender no solamente la centralidad que implica Bogotá, sino lo que son de pronto centralidades regionales como la que es Medellín, Cali, Barranquilla, que también digamos concentran gran parte del poder, pues evidentemente uno se da cuenta de que muchos territorios del país, por justamente su estar alejados de esas centralidades, pues no tienen la oportunidad. Entonces casos como Chocó, que tiene 2 representantes a la Cámara, digamos que no tiene senador, no tiene, digamos, 2 curules en la Cámara de Representantes, pues obviamente quedan muy excluidos. Aquí de pronto me equivoco con el número porque no me lo sé de memoria, Giovanni, pero es un poco el ejemplo. Es decir, aquí hay territorios que justamente por estar alejados de esos centros regionales o incluso de Bogotá, pues desafortunadamente no tienen la capacidad de incidencia, no tienen la capacidad para justamente hacer parte de las decisiones que tienen que ver con presupuestos, con planes, con políticas públicas, y eso también genera no solamente brechas, sino ciertas inequidades. Y finalmente, el tercer punto, pues es el que tiene que ver con el narcotráfico. El narcotráfico, que es el cuarto punto, que aquí, como yo insisto, Giovanni, aquí hasta las palabras juegan, y aquí, digamos, aquí se hizo, o el punto del acuerdo se llamó la sustitución de cultivos de uso ilícito, y aunque usted no lo crea, eso ya de por sí
narrativamente tiene un mensaje claro, y es que no estamos hablando de estupefacientes, no estamos hablando de drogas ilegales, sino cultivos de uso ilícito, porque aquí, vuelvo, insisto, se negocia hasta las palabras. Entonces, obviamente, claro, reconocer que el narcotráfico como parte de una economía ilegal, pues no solamente, digamos, cooptó gran parte de lo que fue nuestra cultura. El fútbol, por ejemplo, estuvo cooptado mucho tiempo por el narcotráfico, la política estuvo también involucrada en lo que es la financiación, es decir, que aquí estamos hablando de que el narcotráfico no solo permeó gran parte de lo que fue aspectos culturales de nuestro país, sino que también el conflicto armado, digamos, entró en esa dinámica, principalmente en lo que estos grupos armados ilegales, tanto paramilitares como guerrilla, pues, digamos, generaban seguridad para los cultivos, hacían parte, sí, digamos, de lo que era la tributación ilegal de estas economías frente a lo que era sus tránsitos, su cultivo, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues aquí también esto desencadenó en lo que fue el recrudecimiento de la violencia, en la criminalidad, en una economía criminal. Y obviamente, pues aquí también, evidentemente, pues el acuerdo de paz lo que buscaba, pues, era solucionarlo, y creo que lo estamos viendo. Creo que estos problemas siguen vigentes. Mientras no se dé una solución al narcotráfico, pues seguirá habiendo criminalidad, seguirá habiendo incentivos para que actores armados ilegales sigan viviendo de las rentas ilegales, sigan cooptando las administraciones locales, el Estado como tal. Y pues obviamente aquí también este acuerdo de paz lo que buscaba era eso, era darle fundamentalmente, y lo que buscó en pocas palabras, pues era darle una reconfiguración a la que es la lucha contra el narcotráfico. Incluso, ya que estamos de aniversarios, creo que este año también se cumplen como 50 años de la lucha contra el narcotráfico. Así es. Y evidentemente, pues estas fechas lo obligan obviamente como a replantearse muchos aspectos, y sin lugar a dudas creo que aquí estamos en un dilema en donde prácticamente el principal elemento de la lucha contra el narcotráfico sigue siendo orientado hacia lo que son los cultivos, y fundamentalmente lo que es la aspersión. Entonces, digamos, esa ha sido como la mayor, digamos, énfasis que ha tenido. Obviamente lo que buscaba el acuerdo de paz era replantear todo esto, y fundamentalmente era lo que se conoce como el sistema de valor del narcotráfico, la cadena de valor del narcotráfico. Pues era lo que se buscaba, pues era darle una solución de política pública a los eslabones o a los componentes del sistema más débiles, como son los cultivos y los cultivadores y los consumidores, para ponerlo, digamos, en persona. Es decir, que las personas o las personas cultivadoras, pues, tuvieran la oportunidad de tener garantías para sustituir esos productos, y las garantías no solamente es tierra, sino todo lo que implica la comercialización, todo lo que implica la producción, etcétera, etcétera. Y obviamente a los consumidores, más allá de penalizarlos, pues tratar el problema como salud pública. Y por el contrario, lo que buscaba este cuarto punto, pues era que los eslabones fuertes o los componentes fuertes del narcotráfico, como es todo lo que es los laboratorios, lo que es la comercialización, el tráfico, la venta, pues tuvieran, digamos, mayor peso de la ley, que es un poco lo que se buscaba transformar. Entonces, básicamente un poco como para ya cerrar esta primera pregunta, que creo que es bastante amplia, pues digamos, los 6 puntos del acuerdo de paz y la lógica que buscaban era, en primer lugar, pues obviamente llegar a acuerdos para desmovilizar a un grupo guerrillero, por resumirlo en términos concretos, un grupo armado al margen de la ley, con todo lo que eso implicaba, con la reincorporación, con lo que exigían, o lo que también buscaban las FARC. Las pretensiones de la FARC era convertirse en un partido político. Y obviamente todos los mecanismos para hacer de su seguimiento, implementación y refrendación, que, digamos, fue lo del plebiscito. Un grupo o un punto del acuerdo que merece especial atención es el acuerdo sobre las víctimas, y aquí es bien importante mencionarlo, porque lo que se buscaban era continuar y profundizar esos deberes, tanto del Estado como de los grupos armados ilegales, en este caso la guerrilla de las FARC, para garantizar el pleno goce, los derechos de las víctimas, particularmente en lo que tiene que ver con verdad, reparación y justicia, digamos, es básicamente eso. Y finalmente, un grupo o unos puntos del acuerdo que lo que buscaban era atender las causas estructurales del conflicto armado, que es todo lo que los problemas del campo, la reforma rural integral, la participación en política y el narcotráfico. Entonces, si usted se da cuenta, si uno lo analiza de esa manera, pues ya tiene una visión completamente distinta del acuerdo de paz.